¿Qué tal? Hola, mi nombre es Cecilia Severi y hoy vamos a ver Introducción a la Metodología Científica, que es el trabajo que nos convoca este año en este curso, que es el trabajo central. Eh, ¿Qué es la investigación? Vamos a hacer un breve repaso de conceptos que nosotros ya tenemos de antes. La investigación es un proceso justamente mediante el cual los nuevos conocimientos, ¿tá?, permiten un avance científico. ¿Tá? Nosotros tenemos que crecer en los conocimientos y comprobar incluso determinadas teorías. Identifica entonces la generación de nuevos conocimientos. ¿Tá? Tenemos distintas definiciones. Ustedes ven entre paréntesis quién definió esto. Genera nuevos conocimientos, aplicando siempre el método científico para poder identificar y resolver problemas de salud. Y hay distintas áreas que implica la investigación en salud. Tenemos las áreas biomédicas, las de la población y las áreas políticas, que son fundamentalmente las económicas. Cuando nosotros decimos investigación, tenemos que hablar un poco sobre método científico. El método científico es el proceso ordenado, ¿no?, sujeto a ciertos principios o normas para llegar de una forma segura a un objeto propuesto. Esa es una definición del Arroyo en el año 81. Y Anderberg también decía que es el camino que se debe seguir mediante una serie de operaciones, reglas prefijas que alcanzan un objetivo propuesto. O sea que el método científico tiene un orden, ustedes ya lo han visto, pero lo estamos repasando. Es el hilo conductor que orienta el trabajo científico, o sea, no es un trabajo que se hace al azar, sino que es un estudio ordenado, para poder lograr que haya ciencia. Si no hay método, no hay ciencia, como dice Mario Bunge. ¿Cuáles son las etapas del método científico? Tenemos la observación de los fenómenos, la identificación de los problemas. Normalmente siempre partimos de una percepción de algún fenómeno. Por ejemplo, puede ser una pregunta que nos hagamos a partir de la práctica clínica. Identificamos bien y definimos bien cuál es ese problema. Planteamos una hipótesis, decimos, bueno, esto podría estar asociado con esto otro, ¿no? El clásico, ¿verdad? Fumar, por ejemplo, con el cáncer de pulmón. El sol con el cáncer de piel. Pero también puede ser, qué sé yo, otras hipótesis que nosotros podemos tener. Y luego, a través de la investigación, tenemos que verificar esa hipótesis que nosotros nos planteamos. Algo importante dentro de la investigación o dentro del método es que es muy importante la visión crítica de lo que nosotros vamos a leer. En esto les pido, por favor, que repasen lo que dieron en Metodología 1 sobre diseños de estudios y cómo podemos hacer leer críticamente cada uno de los estudios. ¿Por qué? Porque en el mundo se publica muchísimos artículos, ¿tá?, por año, y la información se duplica en medicina cada 5 años, y el 50% de la información que hoy se considera válida es probable que quede obsoleta en 5 o 10 años. O sea que el conocimiento es muy, muy, muy dinámico, y por eso tenemos que estar muy actualizados para poder tomar las decisiones y poder acrecentar el conocimiento. Nosotros nos acercamos a la verdad, pero nos acercamos en etapas y con cada una, agregando cada una de las investigaciones. Por lo tanto, la investigación es la reconstrucción de la realidad, tratando de llegar acercarnos a la realidad, a la verdad, empleando el método científico. Permite que la realidad justamente la tomamos como un objeto de conocimiento
y entonces podemos plantear el diálogo entre lo que es teórico y lo que es la práctica. Hay tres tipos de investigación. Tenemos la investigación básica, que es la que se ocupa básicamente de los procesos, los mecanismos de salud, los mecanismos de enfermedad. De hecho, una investigación básica que está desarrollándose en este momento es el desarrollo de la vacuna para el coronavirus. Tenemos también la clínica, que se enfoca primordialmente en el estudio, por ejemplo, de las respuestas preventivas, en las pruebas diagnósticas, en la terapéutica que se aplica en individuos. En este sentido también podemos tomar el ejemplo de del coronavirus, en donde, bueno, se han probado como pruebas diagnósticas el PCR, pero también la carga inmunitaria de los pacientes. Y luego tenemos el campo de la salud pública, que es el nivel de análisis prepoblacional, o sea, el grupo que nosotros estudiamos, pero a través de grupos, o sea, la población. La investigación epidemiológica, que estudia la frecuencia, la distribución y la determinación de las necesidades de salud en una población. Por ejemplo, la descripción del estado nutricional de los niños, por ejemplo, todos los factores asociados a las enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo, factores de riesgo, pero justamente queremos entender la situación epidemiológica, por ejemplo, en el Uruguay, o en la población de niños, o en la población de adultos, o en la población, o los adolescentes. Y luego tenemos un subtipo de investigación que es la del sistema de salud, que es cómo responde socialmente, organizadamente la sociedad para responder a las condiciones de salud y de las poblaciones. ¿Cuáles son las etapas del proceso de investigación? Primero que nada, pensar qué es lo que vamos a hacer, y eso es el protocolo de investigación, que lo vamos a ver en profundidad la semana que viene. Luego que tenemos muy bien pensado y escrito cuál es como protocolo de investigación, que tiene todos sus pasos ya pautados, ahí sí hacemos la aplicación en campo, recogemos los datos y procesamos la información. A veces no hay recolección de datos, sino que hay una explotación de bases de datos que ya están dadas, pero en definitiva en algún momento esos datos se recogieron. Y el tercero, y no menos importante, es la comunicación, que puede ser a través de un artículo, que en general son artículos, y tienen que tener claro que toda investigación, si no es comunicada, es como un conocimiento que no existe. Como esquemita de cómo hacer un artículo, tenemos este acrónimo que es la IMRD, que es la introducción, los materiales y métodos, la discusión, los resultados y la discusión. Esto es muy, muy importante. Y dentro de esto quiero resaltar lo que es material y método, porque en realidad se define como yo leo un artículo y leo la metodología, tengo que ser capaz de poder reproducir esa investigación y llegar a los mismos resultados. Por lo tanto, en la planificación del protocolo hay tres fases importantes. Primero, definir qué se va a investigar, cuál es la pregunta que yo voy a responder con mi investigación. Luego, cuál es la base teórica de este problema, un marco teórico, o tengo que hacer una revisión para ver en dónde se enmarca este problema. Y luego la estrategia de investigación, cómo lo voy a investigar. Entonces yo debo elegir qué diseño va a ser el que mejor responda a ese problema que yo quiero investigar. Y bueno, con esto entonces llegamos al protocolo de investigación, que en realidad simplemente lo quiero nombrar y lo vamos a ver en la próxima clase. Simplemente para que ustedes sepan, en la próxima clase nosotros vamos a ver
el protocolo de investigación, ¿tá? Las definiciones y las pautas generales, con el título, resumen, planteamiento del problema, justificación, metodología, marco teórico y objetivo. Y algo importante que quiero decirles es que les pido que repasen los tipos de estudios, que repasen las grillas de lectura crítica de los artículos científicos, porque cuando yo hago una revisión tengo que saber cómo elegir si incluyo o no, de acuerdo a su validez interna y su validez externa del estudio. Muchas gracias y nos volvemos a ver entonces en la próxima clase.